La Gozadera, un programa donde se abordan temáticas para las sexualidades humanas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Bueno, pues ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a su programa La Gozadera. Y pues bueno, estamos iniciando segunda temporada, es el primer capítulo de la segunda temporada y pues nos da mucho gusto estar por acá. Nos da mucho gusto también presentar a un compañero, un querido amigo conocido que es Hernando Hernández Nava. Siempre te confundo, Hernando. Entonces, pues bueno, su nombre correcto es Hernando Hernández Nava, pero pues si nos puedes comentar también cuál es el pronombre con el que te gusta que te mencionen y cómo te gusta que te digan. Mi pronombre, digamos, es él y Hernán está bien. Respondo al nombre de Hernán. Ok, pues bienvenido Hernán. Brevemente, él es licenciado en Psicología Educativa por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, especialista en familias y prevención de la violencia por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestro en Educación para la Ciudadanía por la Universidad Autónoma de Querétaro, promotor del método WEM en Costa Rica, en México para la promoción de las masculinidades positivas, la cultura de paz y la prevención de la violencia contra las mujeres. Es co-coordinador de la Red Nacional Cómplices por la Igualdad, Men Engage México, docente de la Facultad de Psicología en la UAC, en la poderosísima UAC, facilitador de los grupos de encuentro Hombres Construyendo Empatía en Querétaro, integrante del grupo de agentes de cambio de Men Engage Latinoamérica para involucrar a los niños y jóvenes en transformación de imaginarios patriarcales de la sexualidad. Entonces, pues, bienvenido. Muchísimas gracias, Hernán, por contar con tu presencia y tu participación por acá. Entonces, pues, bienvenido. Y, pues, bueno, como ya se habrán poder dar cuenta un poco, vamos a estar hablando hoy de temáticas relacionadas con las masculinidades y cómo se articulan con las sexualidades. Entonces, pues, a gozar en la gozadera. Sí. Así es. Recordemos pues, ¿no? Que este es un espacio pues de relajamiento porque venimos sorteando las semanas a veces, ¿no? Y este espacio nos da como ese relax para estar platicando y como bien mencionaba Tony acerca de las masculinidades, pues porque ese es nuestro tema central, pero es como hablar de estas masculinidades que casi no se tocan o que sí se tocan y cómo se tocan estas masculinidades. Entonces pensábamos como en Hernán y acudir a estos espacios donde él ha contribuido y él ha facilitado esta reunión de estos otros hombres pues que tienen mucho que decir, ¿no? Que son espacios también cortitos, que son, que escuchamos pues que es a nivel Latinoamérica, que has estado en estos otros espacios en donde pues sí hay otros hombres que también quieren hablar de sus masculinidades, pero o sea, ¿de qué se habla, no? Es masculinidades así como que, somos machos, alfa, sí, eso es lo que se habla. Ojalá que no. No, es muy chistoso cómo lo presentas cuando dices cómo se tocan las masculinidades, porque Ya sé. porque lleva justo a pensar en el tema que nos convoca en la gozadera, sí, que es justamente el tema de la sexualidad y la manera en la que nos tocamos. No es broma, pues, ¿no? La manera en la que nos aproximamos a nuestras primeras experiencias con el placer. Y bueno, en el taller 1 que haces con jóvenes, con adultos, las primeras experiencias tienen que ver desafortunadamente con abuso sexual por parte de otros hombres adultos hacia niños, varones, o con la pornografía, ¿no? Que te ponen otros hombres más grandes a los más chiquitillos. Entonces, si eso lo aprendiste a los 8 años y tienes 30... ¿cuántos años tienes tocándote, digamos, con esos estímulos como muy como mainstream, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un primer tema, cómo nos tocamos, ¿no? Los varones, cómo disfrutamos, cómo fuimos incorporando sensaciones placenteras a partir de qué estímulos. Y desafortunadamente, pues sí, niños que han sido abusados sexualmente desde su primera infancia, pues evidentemente que no hay sensaciones placenteras ahí, ¿no? Sino de miedo,
incluso de venganza también, de decir, algún día le voy a hacer daño a esa persona que me hizo daño. Entonces, sé que estoy entrando en un tema ya durísimo, apenas vamos abriendo, bien, yo lo sé. Pero bueno, eso fue lo primero que pensé cuando escuchaste cómo se tocan el tema de las masculinidades, y no pude evitar pensar, dije, pues así, o sea, con muchas limitaciones, pues, ¿no? O sea, nuestro mapa erótico, ¿no? Está como muy limitado, especialmente si encima somos varones heterosexuales, ¿no? Como es mi caso, nuestro mapa erótico está todavía más genitalizado y pues bastante pobre, diría yo. Entonces hay una primera tarea, ¿no? Fíjate que ahorita que dices de lo de cómo nos tocamos, a mí me resonó un buen a esta parte de cómo nos aproximamos entre personas que a lo mejor decimos, te leo como hombre, porque creo que también eso es importante, ¿no? Como, al menos de mi experiencia personal, mucha banda asume que soy súper vato porque tengo barba y así, y ya cuando me ven acá de producida es como de... Producida. Sí, qué tranza, ¿no? Y está chido, pero creo que empieza a ver, o yo he notado, ¿no? Como muchos acercamientos. O sea, si eres mi compa es qué tronzo, pero si ya me ven acá como más producida es como, hola, ¿qué tal, no? De lejillos y acá. Y también me acuerdo mucho, no sé, como en la secundaria prepa, que el tocamiento con los vatos era como... pues déjate tan ateo, te doy como una nalgada. El testosterón. Ajá. Y hasta ya le hicieron sticker, ¿no? ¿Qué es eso de...? El sticker en donde hay una... O sea, está basado en un video donde están como peleando unos vatos, como en un mercado así, y de repente uno llega por atrás y le baja el pantalón y... por el sisiripo, y el otro como que entretenido. le da un pinche... Un piquete, un ataque ahí, ¿no? Así como que se resetea. Entonces, pues sí, de ahí viene también, ¿no? Ajá, pero eso está como muy chistoso, que por ejemplo, el que a lo mejor un tacto o un contacto a lo mejor cariñoso, como más de cuidado entre vatos, es como... qué joto, güey. Y eso tiene una connotación negativa, ¿no? Y que si de pronto llego y te doy un golpe en los huevos, aunque te esté tocando los huevos, es como... O sea, eso es súper masculino. Sí, güey, es suena otra, bien gay. Es otra forma de contacto. Claro, acá lo primero que pensé fue como en el tema erótico y sexual, pero hay otro que tiene que ver con el contacto cotidiano, pues, ¿no? Y que por lo general, a propósito del... pues hay un ejemplo que solemos usar muchísimo en los espacios de taller o de grupo cuando tratamos de explicar cómo es un abrazo entre dos masculinos, ¿no? Y por lo general lo describen muy bien. No dura más de 2 Mississippis, ¿no? Exactamente. Y ahí se acabó el abrazo, ¿no? 5 Mississippis ya es demasiado cariño. Y la pelvis se ladea, se va hacia atrás. No, sí, de lejitos, ¿no? Separada la pelvis. Y los golpes en la espalda que si tenías flemas se fueron. Lolita Ayala te lo agradecería un chingo. Sí, información que cura. Y eso, entonces tiene que, o sea, cómo hemos como varones incorporado el tema de la fuerza, del cuerpo, del contacto entre varones. Inmediatamente que volteamos a saludar a una compañera, todo el performance, toda la forma en la que saludamos a la otra persona cambia, ¿no? O sea, sí me permito saludarle de beso, pero si es un compa, hasta, ¡ay, güey, perdón! Te iba a dar un beso, güey, ¡uy, qué susto! ¿No? Sí. No sé si les ha pasado, pues. Es que de pronto alarmante. exactamente, como saludando a las compas y de pronto se te atraviesa el compa y dices, ¡ay, güey! Perdón, ¡uy, qué susto! Te iba a dar un beso y, güey, relájate, no pasa nada, pues, ¿no? Entonces sí, el contacto no solamente en lo erótico y lo sexual, sino también en la vida cotidiana, pues que en algún momento incorporamos que hay que tener un contacto como más rudo, más distanciado, pero también se desaprende. O sea, y eso creo que es lo bonito cuando uno puede ir incorporando otras maneras, por ejemplo, de abrazar y de disfrutar el abrazo, más de 5 Mississippis, o no contar ningún pinche Mississippi y decir, pues te siento, y aquí estoy contigo, ¿no? Y también creo que es bien importante porque, bueno, ya nos hicimos como bien padre, como gordita en tobogán, así como yo en un tobogán bien sabroso, pero mucha gente dice masculinidades, o sea, hay más de una masculinidad.
digo, nosotras teníamos claro que sí hay muchas más, ¿no? Pero también esta masculinidad normativa, esta con la que aprendimos a hacer todo esto que tú dices perfectamente, y cómo poco a poco se han ido rompiendo estas cuestiones también un poco, porque la gente más joven no actúa como nosotros, las personas un poco más grandes, respecto a esto del abrazo o el toque o el afecto. Se permiten ser más cariñosos, porque han descubierto que al final eso era como una cuestión pues, muy de grandes, ¿no? O sea, de personas más grandes. Yo ahora veo, justo a esta semana que hubo ya escuela, me tocó estacionarme enfrente de una escuela y estaban dos chavos de secundaria. Y yo los vi, hasta iba a llorar yo, porque se abrazaron de una manera tan bonita. Digo, a menos que fueran novios y no se hubieran visto, no sé. Fue un abrazo tan bonito que dije, oh, o sea, qué padre, ¿no? Pero volviendo a lo primero que comentaba, es esta cuestión, porque la gente sí nos pregunta a veces, ¿masculinidades? ¿Nuevas masculinidades? ¿Qué es todo esto, no? O sea, si hay una masculinidad y esa es la que hemos aprendido y la que vivimos, entonces, por ahí también sería interesante ver qué tantas masculinidades hay, ¿no? Digo, tantas como personas sabemos, ¿no? Pero es que, bueno, en realidad, el concepto de la masculinidad es una, y esto refiere más a una institución política, ¿no? Es una institución política que se reproduce en la familia, en la política, en lo jurídico, y esa institución nos instituye, pues, ¿no? Normas, prácticas y demás. Cuando hablamos de masculinidades, de lo que hablamos es de identidades, pero no necesariamente de prácticas que están en las instituciones, ¿no? Entonces, la masculinidad es una, y es la que describe una autora que es Connell, ¿no? Raewyn Connell, antes Robert Connell, pero ahora es una mujer trans, australiana, y ella describe este concepto de la masculinidad hegemónica, que es como cuando quieres estudiar el tema de las masculinidades, tienes que leer a Connell, el de masculinidades, que es un texto de 1990, y ella describe a la masculinidad como una, pues, y es como una institución y una forma de organización social que se reproduce. No habla tanto de la identidad como decir, soy un hombre y mi identidad es masculina. No se refiere a la identidad, se refiere a la práctica instituida en la familia, en la política, en la religión, y cómo organiza a la sociedad generalmente jerárquica, de manera jerárquica, ¿no? Es decir, la masculinidad es adulta, heterosexual, blanca, propietaria y generalmente eurocéntrica, ¿no? O del norte, pues, ¿no? Entonces, cuando hablamos de identidades masculinas, pues ahí es diferente, porque como bien dices, cada quien vive su ser hombre de diferente manera, pero siempre tenemos ese ojo de la gran masculinidad, ¿no? Que nos vigila y que nos dice, güey, ya duraste más de 5 Mississippis abrazando un poco, ¿qué es eso? Y lo que refieres del abrazo entre chicos de adolescentes de secundaria, yo he visto esa escena y también me conmueve muchísimo, y me hizo pensar en qué momento un hombre pierde esa capacidad de abrazar a su amigo y expresarle su cariño. Eso no dura todo el curso de vida, ¿no? Esos mismos hombres que se abrazaban y hoy tienen muchos estos adolescentes que dicen, güey, te amo un chingo, ¿no? Sí. Y lo dicen con toda facilidad. Sí. Pero cuando llegan a la vida adulta, algo pasa, la masculinidad les ha normado, les ha instituido, y pierden esta posibilidad de decirle a su amigo, güey, te extrañé mucho, y abrazarlo más de 5 Mississippis, como esa escena que viste probablemente no la veas dentro de 20 años. ¿Sí? Y eso está duro, pues, ¿no? Porque finalmente el abrazo y cualquier contacto humano, hay personas que por muy amorosas que sean, no les late el contacto humano y también está bien, pero, y mujeres y hombres, ¿verdad? Personas diversas. Entonces, pero me parece que el contacto humano finalmente también genera un sentido de bienestar, y que no podamos tener ese bienestar porque hay un ojo ahí que te vigila, que ese es el rollo, y ese ojo son los otros varones, ¿no? Que se encargan de regresarte a la norma y decir, güey, esto que tú decías, ¿no? Güey, ya estás de puto. Esa expresión es regresarte a la norma y no poder expresar tus afectos, tus emociones, tus sentimientos, tus miedos, etcétera, etcétera. Y que aparte aquí hablas de dos cosas que son paralelas, pero que se articulan, ¿no? Es decir, lo instituyente, lo que articula lo político, social, hegemónico, pero también
como esta parte de cómo se asume cada quien en su propia masculinidad y cómo es que cada quien va entonces cuestionando o no, analizando o no, el cómo se vincula con otros hombres, con mujeres y en general con el mundo, ¿no? Entonces es como este paralelismo entre lo institucionalizado y entre lo personal, o sea, como esta postura inclusive ética de cómo me voy a guiar por el mundo, ¿no? Y que me venía en mente ahorita lo que se mencionaba respecto a desde los primeros encuentros, desde los primeros vínculos, cómo nos tocamos entre hombres o quienes nos vivimos en estas masculinidades, cómo nos relacionamos con otros hombres y cómo hay una diferencia también muy marcada y muy tajante de lo masculino y lo femenino. Es decir, hay esta diferenciación muy tajante de decir, es que si hago esto, me voy a ver marica, me voy a ver puto, me voy a ver femenino, me voy a ver como mujer. Y entonces viene como esta diferenciación bien marcada, porque si hay algo de mí que alguien más que otro hombre lo pueda leer como femenino, entonces automáticamente viene este gran ojo que te dice, no, o sea, si haces esto, estás fuera de la OTAN de las masculinidades. De la OTAN de las masculinidades. Estaba pensando en algo así como el juego del calamar, así de si te mueves porque se saca. Oye, sí, ¿sabes? Te mandan. Sí. Ajá. Pero es neta, o sea, eso es lo más lamentable, pues, que a lo mejor por cómo te expresas, cómo te vistas, cómo te maquillas, qué hagas, pues estás ante la mira de una posible muerte, ¿no? Una posible agresión bien puerca y no está chido. Y no sé, creo que eso es preocupante, ¿no? Creo que si hablamos, ¿no? También nuevamente de estas cifras, ¿no? De estas muertes que muchas veces están permeadas de, pues, ¿quiénes matan a los hombres, pues? Otros hombres. Y entonces como reconocer esos espacios en donde, insisto, como en llevarlo a Hernán y cómo se han creado también estos otros grupos para hablar justamente de ello, ¿no? Porque pues no se habla, ¿no? De las peleas, ¿no? Tan grandes que hay en secundaria, porque podemos ver como los grandes abrazos también entre estos chicos, pero también vemos las grandes peleas que suceden al salir de la secundaria. Yo siempre les cuento esta anécdota, pues, acá en este espacio, en cómo pues, estaba mi mejor amigo, ¿no? Siendo masacrado acá por otro vato, pues, y es así como todos alrededor, otros hombres, ¿no? Y pues nadie se mete, ¿no? Y ahí voy yo como bien loca, seguramente nombrada por otras compañeras desde ese lugar, y pues meterme, ¿no? Con todo el cuerpo, pero ¿por qué estar, ¿no? Como vigilando que suceda, que se lleve a cabo, que se culmine, ¿no? Es que como ese un ritual, acto. ¿no? Entonces tiene que esperar como que concluya, es como algo, no sé. Pero es bien raro que de repente justo la policía del género sean nuestros mismos compañeros, nuestros familiares, y principalmente eso, ¿no? Pensar a veces como esta parte del género de asignación como una parte que limita muchas partes de nuestro ser. Es bien importante, ¿no? Y así como, ok, pues ya vimos que naciste con un pene y vas a ser asignado como hombre, ¿no? Y a partir de ahí ya es como no te pueden gustar actividades de crianza, ni de cocina, ni de belleza, ¿no? Te tienes que dedicar al trabajo duro, al trabajo que te haga sudar, al fútbol, tienes que ser rudo, grosero. Y o sea, a lo mejor es eso, ¿no? Creo que son tantos mandatos que de pronto recaen en personas que fueron asignadas hombres al nacer, que es muy fuerte, ¿no? Y no solamente en personas que fueron asignadas a nacer hombres, ¿no? Sino también a lo mejor pensemos en personas trans que a lo mejor digan, chale, pues es que cómo tengo que performar una verdadera masculinidad si también a lo mejor yo no encajo en lo que totalmente dicen, ¿no? A lo mejor yo no quiero ser una persona sumamente violenta, pero la masculinidad, este ojo acá me está exigiendo eso. Y mucha bandita creo que sí, o bueno, al menos como bandita que pues esto, ¿no? Son hombres trans y es como, güey, no, yo renuncio bien duro a eso y está bien chido. Pero creo que en esta parte como de ir explorando el género, a lo mejor viendo qué está pasando conmigo, con otra banda, es preocupante de repente toparte con cosas como, no, es que si no eres así, no puedes ser un verdadero hombre, ¿no? Y eso pues impacta en personas que sí fueron asignadas a hombres al nacer
y personas que a lo mejor tuvieron otra asignación al nacer, pero que se identificaron como hombres, ¿no? Y eso recae en ambas partes, y eso me parece bien interesante, porque creo que hay posturas en donde dicen, no, es que si no naciste con pene, pues no puedes sentir lo mismo, ¿no? Sí, no participas. Y no, yo creo que justo el género no recae en los genitales, recae en otras partes. Pues en la vida cotidiana, y lo que narras es una socialización que no se da de manera explícita. O sea, no es que, a veces ni siquiera es que el papá o la mamá te digan no puedes hacer tal o cual cosa. Simple y sencillamente ocurre, ¿no? Butler habla del castigo y del premio ante determinados. De pronto te pusiste rudo, te peleaste con el compañerito y te defendiste, y la mamá o el papá te lo aplaude y dice, estuviste muy cabrón, hijo, ¿no? No te está diciendo sé un hombre, te está diciendo te viste cabrón. Y tú introyectas cuando pego soy cabrón, ¿no? O sea, son sutilezas que poco a poco vas incorporando hasta que un día te haces la pregunta obligada, ¿no? ¿Es esta la persona que quiero llegar a ser? Yo creo que la idea es que los varones podamos explicarnos el mundo más allá de la identidad de género, ¿no? Que uno no tenga la necesidad de decir, soy hombre, digamos, ¿no? Soy yo. Eso, pues ni explicar mi deseo sexual, soy hombre y soy heterosexual, ¿no? Presentándome por el mundo así, sino que podamos encontrar mi yo singular, pues sí, independientemente de la asignación de género al nacer, ¿no? Entonces, el problema es ese, que son sutilezas de la vida cotidiana y que introyectamos de manera inconsciente hasta que llegamos, insisto, a la pregunta obligada, ¿no? ¿Qué persona quiero ser? ¿Qué hombre quiero ser? ¿Pero quiénes se lo preguntan, pues? Ese es el tema. Sí, porque pareciera que no hay, o sea, la masculinidad no tiene que ser explicada, ¿no? Exacto. Es y punto. Exacto. Que es un poco cuando se trabaja el tema de las masculinidades a propósito de cómo se tocan, pero ya en el ámbito más del tema, ¿no? Cuando le explicas a la gente o le invitas a un taller de masculinidades, nos ha pasado mucho, y los hombres dicen, cabrón, o sea, ¿cómo, güey? ¿Me tienes que explicar a mí cómo ser hombre? Y empiezan las fantasías, ¿no? Las fantasías, no, pues es un taller donde vamos a hablar de la desigualdad de género. Sí, de eso ya me han hablado otras mujeres, ¿no? Entonces, hay un montón de fantasías que giran en torno al tema de las masculinidades. Esta es una de ellas, pues, ¿no? Como que bienvenida. Hola, bienvenida, Mera. Tenemos a Mera, esto es muy chida, perdónenme. Y en el tema de las masculinidades trans, los varones trans, efectivamente... yo he escuchado por ahí la experiencia de un chico español, Paul se llama, ¿cierto? Y es un chico que narra un momento que muy contradictorio, muy paradójico, porque Paul está en una playa y los compas que están pisteando en la playa le dicen, vente, güey, echar una chela, ¿no? Y Paul está muy contento, porque dice, güey, por primera vez un grupo de varones me leen nombre y me invitan a echar chela, y estaba como muy encantado, pero estando en el grupo, Paul escucha, no, y entonces ya me la cogí, échate otra, cabrón, órale. Bueno, es español, entonces. Pero venga, tío, no sé qué digan. Sí. Póngase otra. Haz ese acento, por favor. Ahorita no. Ahorita no me sale. Y eso, y entonces Paul empieza a incomodarse y empieza a decir, ¿será que este es el hombre que quiero ser? Y ahora que uso la palabra incomodidad, me parece importante, justo cuando decías, ¿cuándo te lo preguntas? Cuando te sientes incómodo. Y aquí retomo un concepto que es de la incomodidad productiva, ¿no? O sea, cuando empiezo a hacerme esas preguntas y decir, esto no es lo que me late. Y creo que muchos hombres pasan por ese momento de incomodidad sin necesariamente hacerle caso a la incomodidad. Es decir, estoy aquí pisteando con estos compas, dicen tanta pendejada, no me siento cómodo, pero aquí estoy, aguantando. Esa incomodidad hay que hacerle caso, pues, ¿no? Cuando tú te sientes incómodo estando en un grupo de varones por diferentes razones, escucha la incomodidad, ¿no? Hazle caso. Miguel. Sí, red flag. La incomodidad te está diciendo una red flag solo para que te lo preguntes, ¿no? ¿Por qué me siento incómodo en este espacio? ¿Será porque todo el tiempo me están amenazando, porque me presionan a hacer cosas que yo no quiero? ¿Por qué? ¿No? Lea la incomodidad, ¿no? Joaquín Azpiazu es un sociólogo catalán que habla de la incomodidad productiva, ¿no? Como para prestarle atención a eso. Dale.
Entonces, bueno, esa es la experiencia de, por lo menos de Paul, ¿no? Como un varón trans, de cuestionarse si ese es el hombre que quiere ser, y empieza a plantearse incluso como temas corporales, ¿no? El tema de de presionarse los senos y decir, pero hay varones trans chichones, pues, ¿no? Yo no me tengo por qué estar tapando todo el tiempo. Entonces, incluso a cómo entender las corporalidades de los hombres en otros sentidos, ¿no? En otras latitudes que no son las hegemónicas, pues, ¿no? Las mainstream. Y algo que creo que es bien importante, fíjate que ahorita, qué rico es escucharte, de verdad, porque, bueno, muchas ideas que se me ahorita juntas así de putazo, pero algo que pensaba, pensaba que la gran fortuna de esta era digital es que los chavos pueden ver cómo se viven otras personas en otras latitudes, y entonces pueden como ir viendo las otras maneras de vivirse en gente similar de edad o de características, y eso les puede facilitar muchísimo el camino, porque ahora ya no nada más tienen que ver lo que hay en casa, sino pueden ver cómo se saludan los chicos en España o en Francia, cómo hay beso, cómo hay más contacto. Entonces van como integrándolo a su vida cotidiana, y creo que eso también es súper interesante, porque de alguna manera ya es muy global, o sea, el avance, aunque creo que también el retroceso y todas las cosas negativas se potencializan, son mucho más. Sí, la globalización tiene sus pros y sus contras, sí, ¿no? O sea, los movimientos sociales los potencializa a través de las redes sociales, y se convoca las tesis en Chile, cantan un violador, y lo cantan en todos lados, ¿verdad? En Francia, en México, en Querétaro. O sea, permite eso, pero también se globalizan los movimientos como el Provida, por ejemplo, ¿no? Donde los varones se sienten muy convocados, muchos varones muy hegemónicos se sienten muy convocados por el movimiento Provida, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso, la globalización tiene sus pros y sus contras, efectivamente. Y que ahorita que se está mencionando esto, pues bueno, 2 puntos me vienen en mente, ¿no? Uno de ellos es, decías hace rato, el tema del poder y de cómo se hace un ejercicio del poder, y que bueno, hay varios autores, autoras que hablan de esto, pero cómo es que el poder lo podemos ver tanto en lo micro como en lo macro, desde el encuentro, desde el tocamiento, desde el acercamiento o el distanciamiento con el otro, y también la territorialidad tanto simbólica como física, como de la sexualidad, ¿no? Como de esto es mío, me pertenece, y entonces le protejo de otros hombres, ¿no? De otra búsqueda inquisitiva del poder. Y el otro punto que me venía en mente es como justamente la virtualidad y el acceso, y lo voy a decir como con este nombre, como también, así como hemos visto la cuota de género, de repente ahora vemos como la cuota de diversidades, ¿no? O de transdiversidades. Y entonces vemos en diferentes espacios, Netflix y demás espacios en donde hay como ya un personaje que pudiera ser hasta cliché o característico de cierta diversidad, ¿no? Y entonces hay quien se queja mucho de eso, como es que no va a pegar el programa si no metes a una persona trans o queer o genderqueer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, con lo que mencionabas tú, Gustavo, es justamente como el acceso y de alguna manera también como el ir haciendo más usual, más normal, más accesible. También estas otras formas de podernos vincular entre hombres, mujeres, personas no binarias y de las diversidades, etcétera, nos permite ir visualizando otras maneras de relacionarnos, y que está vinculado pues con estas diversidades también de articulación de las masculinidades. Es decir, hoy en día tenemos una variedad para poder identificar otras maneras de vincularnos, de articularnos, de querernos, de expresarnos la afectividad, y no solamente como el estereotipo que viene en el gran ojo, que venía solamente del padre, ¿sí?, de la madre, de la institución, de la escuela y demás, ¿no? Sí, creo que los productos culturales ayudan un montón a reforzar y a reproducir no solo estereotipos, sino prácticas, pero también modelan alternativas. Tenemos pendiente hablar de sex education algún día. Está pendiente ese, está pendiente. Pero justo, digo, sex education está situado en un contexto británico. Pero sex education a mí me gusta mucho porque retrata varones muy hegemónicos,
pero también un montón de prácticas masculinas, o sea, que son para mi gusto muy atractivas en el sentido de, por ejemplo, la vinculación que tiene Otis con el personaje que es su mejor amigo, Eric, ¿no? Sí. Entonces, ese Eric, que tiene un nivel de vínculo y tiene conflictos, ¿verdad? Y conflictos que tienen los amigos varones, que son los celos. Los celos entre hombres, ¿no? Es decir, eres mi mejor amigo, pero ya tienes pareja, cámara culero, ya no me buscas, ya no me mandas mensajes, que podría ser, es cualquier vínculo amoroso, pero es difícil reconocer entre varones, te extraño mucho porque como ya tienes pareja, ya no me pelas, ¿no? Ya no me abrazas, ya no me... Exactamente, Sí, tengo ya no un me compa, mandas sí tengo un mensajitos. compa. Esta serie lo que retrata es eso, ¿no? El rompimiento que ellos tienen en buena medida es porque Otis está en otro mundo, enamorado de Maeve, ¿no? Y Eric empieza a sentir que ya no lo quiere, que ya no lo busca. Es decir, el problema de ellos no está centrado en la orientación del chico, está centrado en el amor, en el vínculo afectivo que tienen. Y para los varones reconocer los vínculos afectivos entre amistad puede ser muy complicado. Como esto de siento celos porque ya conseguiste un nuevo amigo y lo actuamos, pues, ¿no? Lo que no se habla se actúa, ¿cierto? Entonces, no te lo digo, pero estoy jodiéndote, te estoy molestando en la fiesta, pero en el fondo lo que siento es, cámara, ya no me hablas, ya no me pelas, ya no me mandas mensajitos, ¿verdad? Ya me mandas memes, ya no me tocas. No me brindas tiempo, porque es una parte del tiempo, el cuerpo, los recursos. ¿Ya viste? Hija, estoy de que impactada, güey. Sí, wow, qué tranza. Y la Vera también. Ay, sí, güey. Qué chido que se subió esta morra. Mira, uy. Perdón. No. Pues más bien preguntarles si ubican en otros productos culturales identidades masculinas no tan hegemónicas como las del cine de oro con la que muchos crecimos. Wow. Si ubican otras identidades, otras prácticas en varones, en productos culturales como las de Netflix. Que pues igual estaríamos hablando como en esta parejita, ¿no? Que pues andamos como en la zona, ¿no? También de Cantinflas, Viruta y Capulina o este tipo de personajes que en algún momento pues también, ¿no? Pero ¿cómo era la demostración de afectos de Viruta y Capulina, por ejemplo, ¿no? De dominación, siempre uno es más chingón que el otro. Exactamente. Uno es el tonto y el otro es el inteligente que lo saca de problemas. Son inseparables, pero siempre hay quien es más chingón que el otro, ¿no? Entonces, pero me refería más bien más contemporáneos. Ajá, era lo que te iba a decir, esos son como personajes bastante... Fíjate, yo ahorita tengo Chilinsky, Chilinsky. Hay una serie que se llama Big Mouth que me sorprendió un buen, o sea, la neta tiene como cosillas que a veces yo diría, chale, a lo mejor le podría como cambiar estas cosillas, pero en general hay un personaje que me llama muchísimo la atención, que es como una persona que al principio yo leía como una masculinidad súper normativa y hegemónica, y terminé encontrando que más bien su orientación es más bisexual. Y de pronto se topa con las dificultades de chale, pues soy un vato, ¿no? Y cómo le voy a decir a mis compas que soy bisexual, ¿no? O sea que, pues sí me gusta la papaya, pero también la banana, carnal. Y que no hay falla, ¿no? O sea que para mí no hay falla, pero empiezo a notar que si la gente dice algo de ser gay es malo o está gacho. Y creo que en esa parte es muy bonito. No me acuerdo cómo se llama el personaje, pero está chido. La serie es Big Mouth. Y sí fue como, wow, qué tranza, ¿no? O sea... Creo que incluso en torno a la bisexualidad, en esa misma serie se empezó como a tocar el no, pues eso es solo como una estación transitoria, vas a pasar a ser gay, ¿no? Y sí. Creo que es también mucha de esta parte de, pues, cómo se puede vivir siendo masculino, pero sin que me lean como alguien joto, marica, bla, 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 ¿no? Cuando es como, pues está bien chida ser marica, ¿no? No hay falla, date. Pero justo creo que lo importante acá es identificar, pues, por qué hay falla con ese tipo de identificaciones, ¿no? Con que te vean o te lean como alguien fuera de esta masculinidad hegemónica, normativa, ¿no? La metáfora de la caja de la masculinidad, que incluso se hizo un texto le preguntaron a jóvenes en Reino Unido, en México y en Estados Unidos qué era ser un hombre de verdad, justamente, ¿no?
Y entonces hablaban de varias categorías y una categoría, bueno, sacaron 7 pilares de la caja de la masculinidad. Uno de ellos tiene que ver con roles rígidos de género. Yo no lavo un chingado plato, pues yo no lavo el baño, etcétera, etcétera. Otro de ellos tiene que ver con la fortaleza física, con el aspecto físico, justamente, que ya hay un quiebre entre Pedro Infante y J Balvin, y o sea, la estética masculina también ha transformado. Aquí el problema, hago paréntesis, el problema es quedarnos en la transformación de la estética, pero no de las prácticas. O sea, puede ser que J Balvin o no sé, ¿quién es el otro man? El Bad Bunny. El Bad Bunny, no. Bad Bunny, baby. Entonces, Bad Bunny ya se viste de chica y parece que ya está transgrediendo los roles de género, pero no transforma ni el discurso ni las prácticas. Y creo que ya alargué el paréntesis, pero me parece importante porque este es el señalamiento justamente de muchas colegas feministas, ¿no? Que son muy críticas a las masculinidades, es decir, lo que ustedes están buscando es una nueva masculinidad, es decir, cambiar para no cambiar absolutamente nada, ¿no? Y eso es muy riesgoso porque finalmente vemos que los datos de feminicidios y de violencia contra las mujeres incrementan, y uno se pregunta, ¿cómo es que si las identidades masculinas están encontrando fisuras y fragmentaciones a la identidad, las prácticas se están volviendo cada vez más brutales y violentas, ¿no? Y creo que el riesgo es quedarnos en construir la noción de nueva masculinidad. Eso no es la postura, digamos, donde yo me he colocado, sino más bien justamente transformar las prácticas, no solo las identidades, ¿no? Por eso, varones que están mucho en el trip de la deconstrucción, como de yo ya soy un chique deconstruido, es como, dude, vamos con calma, porque mientras no haya un cambio en las prácticas, para todos, y es un ejercicio también de autocrítica constante, porque pues, aquí estoy, digamos, en el sistema de esta masculinidad única de la que hablábamos, instituida y demás. Hay que hacer una constante revisión crítica sobre las prácticas, no solo sobre las identidades, ¿no? Entonces, bueno, esta caja de la masculinidad de la que habla el texto, pues tiene sus fisuras, que ojalá no sean solo para la identidad, insisto, sino también para las prácticas. Por ejemplo, lo que relatabas hace ratito de desfeminizar las prácticas del cuidado, del amor, del afecto, del procurar a otros seres, aunque sean otros varones, mi padre, mi abuelo, mis primos, mis hermanos, mi pareja, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos desfeminizando eso y dándole una categoría de revolución, ¿no? De lo que hablaban estas compas de la ternura radical, o sea, la necesitamos y nos urge. Tenemos un problema de dos machos peleándose por el territorio, eso no es un tema del pasado, ¿no? O sea, mientras acá discutimos las nuevas masculinidades, Rusia y Ucrania dándose con Toño, y ahí Estados Unidos, o sea, son machos queriendo el territorio, eso es histórico, pues, ¿no? Entonces, por eso las colegas feministas son muy críticas de los estudios de masculinidades, diciendo están cambiando para no cambiar absolutamente nada, ¿no? Lo que están cambiando es el discurso, no las prácticas, y efectivamente eso puede ser un riesgo, ¿no? Entonces más vale colocarlo también sobre la mesa, el aspecto crítico, para decir, bueno, la cosa no está ganada, ¿no? Claro, y es de un día para otro. Y que creo, bueno, al menos en mi experiencia personal creo que sí me pasa, ¿no? Que de repente sí me cacho como en ciertas cosas bien masculinotas, ¿no? Así de, como que todavía no se me quita, ¿no? Yo bien deconstruida, así bien maquillada, güey, pero qué trance con eso que dije, ¿no? O sea, pero justo creo que también acá la idea, he aprendido a que no está tan chido como autoflagelarse por todo lo que aprendiste, sino más bien es como, chale, ya, ok, identifique que esto no está chido, vamos a seguir para adelante, ¿no? Sí. Y creo que eso es muy importante porque también de repente me topo con cosas bien turbias, ¿no? Que hoy me parecen muy turbias, como estos señalamientos de, tuviste un error, entonces tenemos que despojarte de todo, ya no te vamos a juntar. Y es como, ya no hay ninguna posibilidad de que esa persona diga, chale, la cagué, sorry banda, vamos a empezar de nuevo. Es como, no, ya no estás cumpliendo el espacio seguro, te vamos a... Y es como, güey, paremos tantito, ¿no? Nadie estamos completamente deconstruidos, podemos apoyarnos y crecer todos juntos. Vayamos con calma, y no tiene que ver con que, es que eres bien tibio, eso no sirve, la radicalidad es lo de hoy, hermano. Sí. Es como, o sea, Simón, topo, pero creo que también
pues como humanos y como personas que estuvimos en el mismo sistema con C, pues creo que es importante decir que no podemos como decir, no, pues yo ya soy bien deconstruido, güey, yo ya no me hago responsable de nada, todo lo demás es problema de los heterosis. Creo que también como personas de la diversidad, de la disidencia, también tenemos que hacer muchas cosas también para trabajar en cosas que venimos quizá arrastrando, al menos lo hablo desde mi persona, porque a lo mejor va a haber banda que diga, no, güey, yo la neta, yo ya estoy súper deconstruido y pues chido, no les cuestiono, pero al menos yo sí detecto que en mi vida sí han pasado cosas en las que digo, muy deconstruida, pero no tanto, ¿no? Y pues es lamentable, pero es más bien donde encuentro oportunidades de trabajo personal bien duro, ¿no? Y comparto muy lo que dices. Qué chido. Sí. Pues yo sí, como buena groupie, quisiera hacer una... Porque hablar como de este tema y que sea como nuestro primer episodio, ¿no? De esta segunda temporada, no será importante. Lo estuvimos dialogando bastante para decidir, ¿no? Con qué tema empezábamos. Y hablábamos, o sea, al estarte escuchando, pienso como en las formas de crianza, pues, y estos modelos también, y qué toca, pues, qué nos podrías aportar dentro de esta crianza, pues, a estos niños, ¿no? Que están con estos padres que también se están preguntando a lo mejor acerca, ¿no? O quienes no, ¿qué topas ahí? Como Ay, no me bailes ese son porque me ves. Lo que pasa es que, bueno, otra cosa que me parece importante, soy papá de André, que tiene 4 años, y en este orden de ideas también pienso que, bueno, a ver, ahora se plantean temas de crianza positiva, ¿no? Y de modelos tradicionales versus los nuevos modelos de crianza. Y a mí lo que me problematiza mucho es esta construcción dicotómica de los discursos, donde antes estaba lo viejo, ya lo superamos, estamos en lo moderno y lo nuevo, porque ambas cosas coexisten, pues, ¿no? Y lo vivo desde mi experiencia como papá, o sea, he tenido momentos sumamente autoritarios, sumamente violentos y también sumamente tiernos, amorosos, corresponsables, etc. Los modelos coexisten porque con ese modelo fui educado yo, con el modelo autoritario, pero también tuve un padre, digamos, autoritario que ejerció violencia, pero también muy amoroso. Entonces, creo que las experiencias no son solamente de un solo color, ¿no? Son muy complejas. Hay matices. Hay matices, pero también las dinámicas están cambiando. Por ejemplo, antes la crianza con violencia no era un delito. Hoy es un delito, por ejemplo, ¿no? Entonces, también las reglas del juego están cambiando. Entonces, yo me encuentro como muy interesante el diálogo con André, que por dicha tiene un buen desarrollo del lenguaje y podemos dialogar un montón. Por ejemplo, cuando le dije, ¿tú qué hombre? No sé qué, y él me dijo, yo no soy un hombre, papá, ¿no? A ver, cuéntame, ¿no? A ver, cuéntame más. Y me decía, yo soy un niño, y entonces parecía que era una cosa tan simple, pero dije, ¿cuál es la diferencia entre ser un niño y un hombre? Y justamente esta palabra está cargada de otras cosas, ¿no? Decir, adultocentrismo, así. ¡Prum! Sí, exactamente. No, pero además, o sea, ¿en qué momento él va a decir, ya soy un hombre? ¿En qué momento un hombre llega a ese lugar de decir, yo ya soy un hombre? ¿Qué tiene que pasar? Y tiene que ver con la experiencia trans también, ¿no? Me acordé, paréntesis, de otra serie, que es la de 100 días, donde está una chica que está transitando hacia darse cuenta que es un varón trans, y hay una escena, que hasta la forma en la que le ponen la cámara y todo, donde ella se agarra a madrazos con el más cabrón de la escuela, ¿no? Entonces le pega, lo tira, lo deja humillado en el suelo y todo el mundo le aplaude, está como sorprendido y la toma es le acercan a la cara y él está con una gran satisfacción y a partir de ese momento se quita la boina y empieza a ser un hombre, digamos, ¿no? Entonces yo dije, fíjate que el rito de paso es la violencia, ¿no? Regreso a la experiencia de la paternidad. O sea, ¿en qué momento mi hijo me va a decir yo ya soy un hombre por determinada cosa? Sí. Y yo digo, yo no quiero. O sea, porque finalmente de lo que hablamos es de la pedagogía de la crueldad, ¿no? Cómo a los niños se les va socializando, insisto, no de manera intencionada, consciente, sino que pues, no solo lo que le dice el papá a la mamá, sino lo que vive en la estancia, lo que vive en los productos culturales, de qué momento un hombre pasa a ser un hombre, ¿no?
a veces hasta cuestiones como también visibles, como el tema de la barba que decías, ¿no? Él decía, tú eres hombre porque tienes barba, yo soy un niño y no tengo barba. O sea, algo tan simple, Claro. pues, ¿no? Pero bueno, sobre ese es un tema, y otro que siempre hemos dialogado muchísimo es sobre el tema del deseo sexual. ¿Cómo se le va a socializar? Por ejemplo, cuando los abuelos le preguntan, ¿y tú vas a tener novias? ¿No? Y yo he dicho, es que se es muy joven para ser gay, bisexual, pero muy viejo, digamos, ¿no? Como para decidir, cuando un niño, una niña de 12 años le dice a su mamá, creo que me gustan las niñas, mamá, ¿no? No, tú no sabes lo que quieres, todavía estás muy chiquita, ¿no? Pero mi hijo tiene 4 años y ya le dicen, vas a tener novia. Digo, o sea, ahí sí está ya en edad, digamos, ¿no? Sí, está en edad para la heterosexualidad, pero si una niña tiene 12 años y dice, me gustan las niñas, es muy joven. Entonces, pues también como es heteronorma, pues se reproduce, y le hemos dicho a los abuelos, que también les saca mucho de onda que se lo digamos, es ¿por qué suponen que primero André no está en un tema de deseo sexual ni de emparejarse, aunque fantasea mucho sobre eso, pero ¿por qué desde ya imponerle un deseo sexual que no sabemos si es el suyo? Pues, ¿no? Ese es otro tema complejo, porque por más que esté en el discurso, ya te veré cuando te diga, ¿no? ¿Qué es lo que realmente desea en la vida, ¿no? Entonces, ese es otro tema, no encasillarnos en que el deseo sexual de nuestros hijos a los 4 o 3 años es heterosexual. Dejar de planear la vida de los hijos, ¿no? Las expectativas de los hijos creo que está muy recia, porque justo es, naciste, te asignamos, vas a ser. Hoy vas a ser papá y te vas a casar, y para los varones gays o trans o bisexuales o no binarios es como de, güey, no, es lo que tú quieres, ¿no? Y cómo me zafo de eso, porque además te amo y porque además creo que tienes razón y porque además estoy bien confundida, ¿para dónde me muevo? Pues, ¿no? O sea, sí me parece que es muy importante que los papás vayamos dejando ser, acompañando, ¿no? Sin juzgar la vida de nuestros... Y por dicha, insisto, ya hay un marco legal bastante amplio. Comparábamos el caso de Costa Rica, que aunque tenga un marco legal amplio, las prácticas culturales son muy homofóbicas, pues, ¿no? En México no es la excepción, pero hay otras prácticas, pues, ¿no? Y que creo que eso atraviesa justo esta parte de las diversidades en cuanto a identidades, constructos sociales, vínculos afectivos, eróticos, inclusive las construcciones y nociones que tenemos ahora como de familias, ¿no? Como de las diversidades ahora en las estructuras familiares, pero que en esto que mencionabas, en las prácticas, ¿no? Es decir, no estamos exentos o exentas o exentes de realizar ciertas prácticas, sí, aunque nos identifiquemos y nos asignemos como bajo ciertos grupos o ciertas diversidades, no tenemos la exención inmediata, como dada por la mano de Dios, de que sigamos replicando también ciertos estereotipos dentro de las masculinidades, como las entendemos, como en estas estructuras rígidas, ni también dentro de estas feminidades, ¿no? Entonces de repente es como tan rígido y tan solapado socioculturalmente que la seguimos replicando y a veces no nos damos cuenta de ello, ¿no? Pero pues que realmente también en estas prácticas y el poder hablar de ello en nuestros vínculos diarios cotidianos nos permite inclusive como que nos caigan esos 20 de decir, ay güey, pues sí, la sigo cagando, ¿no? Y también no juzgarnos tan duramente y no juzgar a la otra persona, como decía Meofaca, ¿no? Como de ay güey, dijiste esto, puta, estás excluida, cancelado, ¿no? Sí, cancelada. ¿Cuál es la palabra que usas? La cancelación. Funado. Estás funada, ¿no? Así. Sino más bien es como, pues esto, ¿no? Seguir trabajando en este análisis y en cómo hacemos nuestras prácticas, pues para que finalmente tengamos vínculos, pues más sanos, menos transgresores, menos violentos, porque mucho más amables, ¿no? También cariñosos, y como en esta, pues, congruencia del sentipensar, ¿no? Que menciona. Creo que me parecería solo como hacer un paréntesis. Otro paréntesis. Es que creo que es como muy importante, por ejemplo, para mí decir como, pues no tienes que soportar a tu agresor solo porque, es buena onda, hay que darle chance, ¿no? O sea, es como, tú puedes decidir a qué persona puedes como darle chance o no, y también dependiendo de las circunstancias, pero creo que sí hay situaciones en las que a lo mejor puede haber una negociación en torno a decir, ¿sabes qué? La neta me lastimó mucho cómo te expresaste de mí o de alguna otra persona. Y si cree esa persona que es negociable,
pues va adelante, ¿no? Creo que también no me parece oportuno decir, no, pues ya no se puede hacer nada más, no sé cómo decir, no, pues ninguna violencia puede no ser nombrada, ¿no? Al contrario, creo que es importante seguir nombrando y señalando las violencias, pero creo que es importante el decir, bueno, estamos en un proceso de aprendizaje, no podemos ir por la vida simplemente cortando cabezas, y que si hay personas que van a decidir tomar de tajo una distancia, también es bien respetable, pero a mí me parece importante construir pues más bien espacios en donde estos diálogos se abran más que solamente cerrar puertas y decir, bye contigo, ya no puede haber nada más, ¿no? Creo que me parece importante abrir esa parte, porque pues también hay personas que definitivamente dicen, yo no puedo estar frente a mi abusador ni un segundo más, y es bien válido, es bien importante y es bien valioso también respetar esos espacios, ¿no? Claro. Es una tarea que finalmente las compañeras feministas también han señalado en el sentido de decir a qué hora se hacen cargo, digamos, de sus propios procesos, en el sentido de poner el cuerpo, acompañar. Dice, cito el texto de Joaquín Azpiazu nuevamente, ¿no?, sobre la incomodidad productiva. Dice, las mujeres han desarrollado por muchos años metodologías o la capacidad para acompañar mujeres víctimas de violencia. ¿Por qué los varones no hemos sabido construir los dispositivos para acompañar a los agresores? Sobre todo para la no repetición. Y poner el cuerpo en eso, porque no es sencillo, justo. Claro. Y hay de diferentes niveles, ¿no? De los varones que sistemáticamente ejercen violencia en sus relaciones de pareja o en sus relaciones con otros hombres, es decir, son hombres muy violentos, digamos, en su vida cotidiana, que la verdad es muy complicado cambiar a un hombre que ejerce violencia sistemática si no es a través de un método jurídico, es decir, a ver, esto es una violación a los derechos humanos y es un delito, pues, ¿no? Entonces te toca. Pero hay de esas violencias a lo que tú estás diciendo, o sea, dijiste algo políticamente incorrecto, no te vamos a funar por eso. Tú estás socializado en un sistema, probablemente ni siquiera eres suficientemente consciente de lo que estás diciendo, u otro tipo de prácticas en el tema, por ejemplo, de la sexualidad, que cada vez es más compleja también, ¿no? En el tema del consentimiento, de cómo vamos, como diciendo, por ejemplo, filtreando, ¿no?, el coqueteo en los diferentes ámbitos en los que nos movemos, pues, ¿no? Porque pareciera que ahora lo que hay que generar una serie, yo no estoy muy de acuerdo con eso, o sea, estoy de acuerdo en los mecanismos, en los derechos humanos y demás, pero también reconozco que el deseo sexual tiene un lugar en todos los dispositivos, en el universitario, en las escuelas, en las familias, ¿no? O sea, ¿cómo trabajar con el deseo sexual desde un enfoque distinto que no sea el vamos a hacer leyes, reglas, normas para que la gente no haga, no violente, no sé qué, ¿no? Sino cómo escuchamos el deseo sexual de estas personas, o cómo acompañamos cuando esta persona efectivamente ejerció violencia sexual, por ejemplo, con una chica en una situación donde él no se estaba dando cuenta porque ella nunca le dijo que no de manera oral, pero no supo leer su cuerpo cuando ella se incomodaba, cuando ella se hacía para atrás, cuando ella le hacía así. Él dijo, es que a mí nunca me dijo que no, ¿no? Y el sujeto no logra decodificar ese comportamiento como un no, por más que haya infografías ¿por qué ese sujeto no logra decodificar ese comportamiento, leer ese lenguaje corporal, ¿no? Pues hay que entrarle a eso y hay que poner el cuerpo en acompañar al hombre a que se dé cuenta para que no repita. Y no decir, no, compa, no, tú eres agresor sexual, hazte para allá, ¿no? Mejor que te corran de la universidad, ¿no? Ahí está, pongamos el cuerpo, acompañar el proceso para garantizar la no repetición. Bueno, a nosotros no nos toca garantizar la no repetición, a él sí. Sí, claro. ¿No? Al sujeto es responsable de sus actos y a través de nuestro acompañamiento te toca garantizar la no repetición. Pero este tema del egregore, ¿no? Te separamos del grupo porque tú ya no eres, no deseable, es el dispositivo de la cárcel del que tanto criticó Foucault, pues, ¿no? El control del deseo sexual a través del dispositivo de la cárcel. Claro, porque aparte viene como también esta crítica, ¿no? Pensar como en este asunto de hay una segregación de decir violentaste o has ejercido violencia, ya no eres bien recibido o recibí aquí. Y entonces te mandamos a aquel espacio. Pero si en el otro espacio también hay un asunto como de si cumples los requisitos o no los cumples, si no los cumples, ¿y qué crees, compa? Vas para allá, ¿no? Y entonces empieza a haber una relegación y entonces viene la pregunta social, también política, de ¿y quién se hace cargo? ¿No? Entonces como un asunto también de peso
social de decir, y entonces, ¿quién se va a hacer cargo de aquellos violentadores, aquellas personas que han violentado o agredido, que nadie más quiere, ¿no? Y entonces viene como la duda de cuál es el destino, ¿no? Como recluirle en un espacio en donde no va a tener oportunidad de inclusive resignificar sus propias violencias, darle un nuevo sentido, comprender, entenderse y demás. Y en ese sentido te iba a preguntar un poco como, ¿te ha pasado como en los espacios donde tú estás también colaborando, coordinando, trabajando con otros hombres que de repente se sientan como con esta exclusión de decir, híjole, es que ya hay espacios o hay lugares en donde yo no me siento como ni siquiera en un espacio donde pueda trabajarme, cuestionarme en esa confianza y en esa seguridad de sentirme que no voy a ser juzgado, que no voy a ser victimizado, no victimizado, que no voy a ser violentado inclusive por las mismas instituciones y demás? Sí, pues es que en realidad es básicamente lo que hacemos en los grupos de crecimiento personal, es brindar un dispositivo de diálogo con un encuadre terapéutico, es decir, que en ese espacio no te juzgamos. Y puede ser que tú me cuentes la cosa más brutal y quien se va a hacer responsable de eso eres tú. Claro, nosotros como facilitadores tenemos una responsabilidad ética frente a lo que se nos cuenta, ¿no? Y hay un encuadre donde nosotros decimos pues, la confidencialidad, que es básica en cualquier encuadre terapéutico, pero sí brindamos un espacio para que los hombres se sientan cómodos para hablar de lo que plantean y también incómodos en lo que plantean, como decíamos, porque finalmente nos hemos dado cuenta que efectivamente hablar de violencia sexual es súper incómodo. Por eso hace ratito que decíamos, uy, ya se puso súper deep, ¿no? Pues sí, es que hablar de violencia sexual es sumamente incómodo. Pero tenemos que hablar del tema porque finalmente yo creo que la violencia sexual es la tarea pendiente que tenemos los varones con la humanidad, pues, ¿no? Con las niñas, con los niños, con las personas. Constantemente los varones en grupo, los varones en singular, estamos generando violencias sexuales contra todas las poblaciones, varones heterosexuales violando hombres gay nomás para vengarse y decirles este es tu pinche lugar en el mundo, ¿no? O sea, el problema es que la sexualidad masculina, esta de la que hablábamos, de la masculinidad como organización social, la sexualidad no tiene una búsqueda de placer y de goce, tiene una búsqueda de dominación y de poder. Y mientras la sexualidad masculina siga siendo de esa forma, pues no hay lugar para sentir bien, ¿no? Para el bienestar, para el placer, para el goce. Y eso es lo que hay que educar a los varones, ¿no? Decir, güey, hay otras formas de vivir tu propia sexualidad. Los compas de Guadalajara le llaman relaja la raja, ¿no? Y dan talleres, y es curioso porque son hombres gay que dan talleres para hombres heterosexuales sobre el placer, y es sobre exploración concretamente de cómo hacer una limpieza anal, si es que quieres explorar, que todo el sentido histórico de ese lugar del cuerpo para los varones, y es eso, así se llama el taller relaja la raja, ¿no? Y entonces es poder encontrar otras zonas erógenas de tu cuerpo más allá de la erección, el pene, la eyaculación, y soy el rey del mundo, ¿no? Entonces, eso, por eso ya al principio a propósito del cómo nos tocamos, necesitamos encontrar otras formas de tocarnos en todos los sentidos, ¿no? Emocionalmente, sexualmente, vincularmente, como decías, de la vida cotidiana, tocarnos de otras maneras, ¿no? Y tocar el tema de otras maneras también, como este dispositivo. E incomodarnos, también. O sea, incomodarnos en el buen sentido de la palabra, de tocar las temáticas que nos mueven del lugar, que nos simbran y que nos hacen cuestionarnos si lo que estamos realizando, si lo que estamos pensando, viviendo y practicando le hace bien a otras personas o les está afectando y les está dañando. Y pasa mucho, si estamos en el cotorreo y escucho a mis primos, a mis familiares empezar a hacer chistes sobre los feminicidios, es como de, ¿en serio estás bromeando sobre eso? Y de pronto todo el mundo se queda callado y dice, güey, ya vas a empezar tú de intenso. Es que no podemos naturalizar la violencia, pues, ¿no? Y hay cosas como que ya no van. Y entonces cuando tú sacas el tema, generas una incomodidad. Y yo insisto, escuchemos la incomodidad, ¿no? Aprovechemos la incomodidad para construir. Bueno, a ver, ¿por qué no deberíamos reírnos de eso, pues, ¿no? ¿Por qué no debería ser gracioso? A veces es hasta gente que son papás de hijas. Y dices, ¿es en serio que te estás riendo de esto, compadre? O sea, date cuenta de que... Pero es no consciente, pues, ¿no? Entonces,
pues eso, este dispositivo me gusta mucho porque permite hablar sin tapujos, ¿no? Del tema fuera del formato académico, fuera del formato terapéutico, es hablar así, desde las experiencias, desde los saberes. Muchas gracias, Hernán, por compartirnos tus experiencias, tu tiempo. Pues la bandita estamos muy contentas por haber empezado este primer episodio. Con el pie derecho. Y les recordamos nuestras redes sociales. Ah, sí, claro. Oh, ya están aquí puestas. Y Facebook, La Gozadera Podcast, tanto en Instagram como YouTube y en Spotify estamos como La Gozadera, y en Twitter estamos como @lagozadera17. Qué raro. Y pues bueno, vamos a estar por acá también ya subiendo pequeños fragmentos en las redes sociales de los videos, los estarán viendo, y pues creo que esto da para que en algún momento tengamos una segunda parte de esta temática contigo, Hernán, por supuesto, si nos gustas acompañar. Estaremos como con mucho agradecimiento de que nos estés acompañando, y pues de verdad que muchas gracias a quienes nos siguen. Armando, muchísimas gracias. Síganos ahí en redes sociales para que puedan estar viendo también su material. No, pues agradecerles muchísimo a La Gozadera por la invitación, por permitir poner la palabra para que otras personas escuchen. Insisto, creo que es un tema que cada vez se escucha más, lo cual está bien. Y es importante poderlo, insisto, transmitir de una manera amena, que otros chicos puedan sentirse identificados, incómodos también, ¿no? Tampoco es como para que endulzar oídos, o sea, es también para problematizar nuestras propias prácticas, decir, uy, güey, me ubiqué ahí, ¿qué hago, no? Y bueno, pues, ¿qué hacemos? Pues hay espacios de crecimiento, también hay espacios de reeducación para hombres que ejercen violencia. Si ejerces violencia sistemática contra tu pareja y sientes que no puedes parar, busca ayuda, o sea, porque finalmente es algo que puede cambiar y hay espacios y metodologías para eso, ¿no? Pero si de pronto lo que te estás haciendo son preguntas sobre la paternidad, sobre de qué otra manera puedo disfrutar mejor mi sexualidad, de qué otra manera puedo vivir sin tantos tapujos como para abrazar a mi amigo y decirle te quiero y te extraño y ya háblame, por favor. Entonces, pues busca estos espacios que son más preventivos, ¿no? También, entonces, eso, encontrarnos entre varones y poder hablar de estos temas también es una delicia, ¿no? Sí. En estos espacios que también entiendo, que también entiendo cuando las compañeras dicen de manera separada queremos trabajar cosas que no les incluyan, ¿no? Y los hombres dicen, no, güey, eso es discriminación y exclusión. Digo, no, hay espacios que son necesarios para escuchar cosas que entre nosotros tenemos que incomodarnos, pues, ¿no? Entonces, nada, agradecerles muchísimo, enhorabuena por esta segunda temporada, ya con video y todo este dispositivo, digamos, técnico, y bueno, felicidades y que sean más temporadas. Oye, aprovechando, Hernán, ¿en dónde te pueden seguir en redes sociales? Si alguien quiere seguir algo de lo que haces o inclusive los espacios en donde tú estás coordinando, facilitando, pues por favor. En redes sociales estamos como Hombres Construyendo Empatía aquí en Querétaro, pero a nivel nacional pueden encontrar el Facebook también de Cómplices por la Igualdad, que más bien ahí hacemos ya temas de incidencia política, es decir, cambiar reglas, leyes, hacer comunicación social sobre el tema, y ahí ya vemos hombres y mujeres de diferentes vertientes, ¿no? Académicos, comunicólogos, etcétera. Entonces, Cómplices por la Igualdad en Facebook y Hombres Construyendo Empatía en Facebook también. Muchas gracias. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, Hernán, por acompañarnos. Sí. Y pues bueno. Les esperamos en esta próxima... ¿Cómo se llama? ¿El programa? ¿Cómo se llama nuestro programa? 1, 2... ¡La Gozadera! Gracias por habernos acompañado y espera por la próxima Gozadera.